amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Protestantes Madrileños, 5 siglos de historia. Un programa presentado por el Consejo Evangélico de Madrid. Este que les habla, Manuel Cerezo, y como otras veces les hemos comentado, estamos basándonos estos programas en este libro Protestantes Madrileños de Gabino Fernández, nuestro querido y admirado, que nos dejó en el 2022, pero que su legado sigue con nosotros. Como siempre, tenemos con nosotros a José de Segovia, que es nuestro historiador, periodista, escritor y además pastor evangélico. ¿Qué tal, José? Encantado de poder recordar esta historia. Bueno, fenomenal. Pues hoy, amigos, vamos a hablarles de la importancia de la enseñanza religiosa en España a través del protestantismo. Y para ello vamos a empezar ya directamente con nuestra primera pregunta. ¿Qué importancia tiene este desarrollo de la enseñanza en aquellos tiempos? Que estamos hablando del finales del siglo XIX. Exactamente. Ya en el siglo XVI, en la Reforma, se había puesto una gran énfasis en la necesidad de la educación general, ¿no?, de todos para poder leer la Biblia en primer lugar, porque la gente no sabía leer. Y entonces los primeros centros públicos de educación, la educación obligatoria, ¿no?, nace en lugares como en la Ginebra de la Reforma, ¿no? Y en el siglo XIX estos misioneros que vienen de diferentes denominaciones y que se reúnen en España, entienden que hay que abrir con cada capilla una escuela para la educación general. Y entonces la visión que tenían en Madrid también estas primeras iglesias era siempre crear la iglesia juntamente con una escuela en la cual ofrecían enseñanza gratuitamente. Entonces las escuelas evangélicas se multiplicaron tremendamente, ¿no? Siglo XIX, principios del siglo XX, hasta la guerra civil, prácticamente, donde había una capilla encontraba siempre una escuela. Capilla es escuela. Sí. Y bueno, ¿quién comienza todo esto? Porque en Madrid sabemos que hay colegios, especialmente hay uno en la calle Bravo Murillo, que es el Colegio del Porvenir. ¿Quién organiza todo esto? ¿Cómo se organiza? Tenemos que hablar aquí de Federico Flinders, que es la figura fundamental en los inicios. Él acababa de estudiar teología en Alemania, era luterano, y viene justamente como en prácticas aquí con el primer grupo que se ha unido en 1869 con la primera capilla. Entonces él llega desde el primer momento acá y en principio tiene la intención de ayudar en estas iglesias, y de hecho está también su obra relacionada en principio con la iglesia que luego va a haber en Latina, en la calle Calatrava, ¿no? Pero sobre todo en el colegio que conocemos como el Porvenir. Él, digamos, tiene la enorme capacidad, ¿no?, de entender lo que ocurre aquí, llegando incluso a hacer el bachillerato español para poder comprender cuáles eran los problemas incluso de la educación secundaria que había acá. Él se mueve con Ramón y Cajal, los grandes de la medicina española, intentando buscar la higiene también en los colegios, ¿no? Y cómo hace una tesis doctoral con él también sobre el tema de cómo se asociaba la higiene con la educación. El colegio, el Porvenir, nace con inmensos problemas, o sea, realmente le van prohibiendo todo, ¿no? Todo el edificio no tiene que tener ninguna señal de ser iglesia, no puede haber torre, no puede haber capilla dentro, no puede haber cruces que lo muestren. Tiene que traer finalmente un arquitecto alemán para poder hacer la construcción, y se encuentra con una oposición creciente. La historia de su obra se encuentra con muchos conflictos, pero va a tener una enorme importancia, porque muchas personas en España también empiezan a tener relación con el protestantismo y envían a sus hijos, al encontrar problemas en las escuelas, a estar internos, donde él empieza a acoger, ¿no?, en el colegio internos también a muchos chicos, y ofrece lo que es muy importante, una educación gratuita, ¿no?, totalmente desinteresada, lo que hace que siempre ha habido católicos que han mandado a sus hijos al colegio evangélico porque sabían que iban a tratar con respeto también sus creencias y que la educación que les iban a dar era desinteresada. Tú has dicho que
prácticamente eran colegios iglesia que mencionábamos antes, porque esta familia, la familia Fliedner, prácticamente en pocos años hay casi 35 nuevos colegios, en un momento en el que España, ¿cómo estaba España en ese tiempo con la educación? El analfabetismo en España era impresionante, claro. Impresionante, ¿no? Y hablando estrictamente de lo que es no saber leer y escribir. Si aplicamos incluso el criterio de la UNESCO de no comprender el texto, ya era la mayoría de la población. O sea, que tenía simplemente las 4 reglas para poder leer algo, pero no tenía la capacidad de lectura ni de comprensión de todo ello. Entonces, el gran desafío de la educación es que para ellos vieron que no tenía sentido, ¿no?, la misión y la Iglesia si la gente no podía leer la Biblia por sí misma. Y entonces comprendieron que era clave para el conocimiento de la Escritura el aprender a leer y a escribir, pero también vemos que había sectores de la población tremendamente cerrados a la influencia protestante. Y la única manera, como vieron aquellos hombres y mujeres, era apelar a una siguiente generación. Ellos dijeron, si logramos formar una generación más abierta a la influencia protestante, aunque ellos no llegaran a ser, digamos, creyentes, abriremos el camino a las iglesias en el futuro. Entonces ellos trabajaron a largo plazo, ¿no? O sea, pensaron claro. No solamente inmediatamente en los resultados que iban a tener, sino en lo que iba a producir en el país en una siguiente generación, ¿no? Y esto fue la obra de colegios como el Porvenir, ¿no? O sea, en la cual su influencia se prolonga, ¿no?, a lo largo del tiempo, hasta el punto, claro, que en la guerra, pues Socorro Rojo lo convierte en comedores, ¿no?, para 600 personas que comían allí todos los días, ¿no? Luego, cuando entra el ejército de Franco, ¿no?, se establecen también allí. Lo protegen mucho el colegio, la Constitución alemana. Lutero, en la Conexión Luterana, hay que darse cuenta que al principio él fue el primer capellán que había de la Iglesia Evangélica Luterana que estaba en la embajada. Entonces él, Fliedner, tenía unas conexiones diplomáticas, digamos, que hacía que pudiera tener una protección. Luego ya cuando acaba la guerra, ¿no?, y entra el ejército franquista, llegan a colgar una bandera nazi para que vean que esto no era para poder tomar posesión de ello, ¿no? Y entonces salvan también esa conexión alemana, el colegio, aunque no les dan permiso y en los años 50 cierran el colegio, y hasta el año 73 realmente no pueden volver a actuar oficialmente. Tenían que mandar a los alumnos a examinarse por libre, ¿no? Y entonces se reconocían el título de graduado escolar. Pero estaba cerrado el colegio después de la guerra, también en los años 50, y la familia Fliedner sigue por 3 generaciones llevando el colegio. Hemos hablado de la enseñanza, pero también podemos hablar de la acción social. Esta familia, esta institución prácticamente familiar, pues hace mucha acción social. Cuéntanos algo de esa acción social. Ellos daban cobijo, literalmente, refugio, a toda una serie de criaturas que recibían en su internado totalmente desinteresadamente. Que algunos eran huérfanos, otros venían de familias problemáticas. Entonces hay como todo un centro, digamos, de hogar para chicos que son fruto de la marginación, ¿no? Y esto se mantiene realmente hasta periodos muy recientes, ¿no? Yo estuve en el Colegio El Porvenir, ¿no?, y en aquella época todavía había muchos internos, ¿no?, y muchos eran de contexto marginal, que todavía estaban allí viviendo. Entonces daban literalmente de comer no solamente a los chicos, sino en periodos de crisis, como fue la Guerra Civil, abrieron el colegio como un comedor, ¿no? Lo utilizaron incluso los milicianos de Almería que se establecieron allí, grupos hasta de peregrinaciones católicas, ¿no? En el diario del Friede Fliedner cuenta que dejaban incluso el patio a autobuses que venían para hacer una peregrinación, que iban en dirección a Fátima, ¿no? O sea, realmente tomaron la fama de ser personas muy abiertas, ¿no?, y ser aceptadas en la sociedad española, ¿no? Y realmente llegan a proteger incluso a judíos, niños judíos, en la época de persecución del nazismo, ¿no?, inconscientes de la locura de lo que estaba siendo el Holocausto. Friede Fliedner cuenta en su diario cómo un día en una conferencia que viene de Alemania un pastor les explica la locura que han hecho los nazis en Alemania, ¿no?
y ella se queda absolutamente aturdida, ¿no?, de cómo ha sido posible, ¿no?, que su iglesia en Alemania y que su país haya dado cobijo a semejante infierno, ¿no?, como eran responsables de todo ello, ¿no? Realmente se movieron por el amor, ¿no?, al Evangelio, en el sentido socialmente, siendo de ayuda para muchos. Ajá. Bueno, ¿y qué queda hoy de ese legado de los Flittner? ¿Qué podemos destacar? Bueno, lo que es ahora la Fundación Flittner abarca ya el Colegio Juan de Valdés, en el cual yo mismo estuve también, que surge el año 64 y que por medio de Luis Ruiz Poveda acoge a muchos refugiados que venían de España y que sus hijos estaban en el colegio allí gratuitamente por la ayuda y el apoyo a refugiados. Ahora forman parte ambos, el Juan de Valdés y el Colegio El Porvenir, de la Fundación Flittner, que también abarca el Seminario Evangélico Unido, lo que quedó del Seminario Unido de Teología que había, e incluso pues, llegaron a tener tal crecimiento, ¿no?, por medio de la concertación con las autoridades de la educación, que han establecido un edificio inmenso, ¿no? Al lado de lo que es el edificio histórico de Cuatro Caminos hay un edificio moderno, enorme, ¿no?, que abarca ya todas las clases en las cuales se da una formación bilingüe, es a lo que se dedican en estos últimos años, ¿no?, y que al ser concertado pues atrae a muchas familias que, sobre todo del barrio, ¿no?, siguen llevando allí a los niños, ¿no? Ellos en ese sentido pues han mantenido vivo la educación y dado cobijo incluso a otras instituciones que estaban entonces con el peligro de desaparecer, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, José. Y amigos, terminamos el episodio de hoy. No se pierdan el siguiente episodio, que vamos a hablar también un poquito de otra manera, pero también sobre la educación y especialmente en el área femenina. Muchas gracias y hasta el próximo episodio, amigos.